Bueno, ahora sí, ahora vamos a ver qué pasa con esos hongos que están ahí al acecho y que ahora con la humedad es tremendo. No solamente ya en piscinas ni en sitios donde hay agua, sino la propia humedad corporal, ¿verdad? Es algo que en este tiempo es una lucha continua. Aquí está con nosotros un podólogo, quien sabe realmente de eso, que es Francisco Ariza. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy buenas tardes. En este tiempo, aunque haya gente que nos diga que no sudan, lo normal es que sudemos. Hay gente que suda más, que suda menos, hay gente que lo nota y hay gente que no nota. Pero ese sudor corporal, si estamos hablando de los pies y se nos queda dentro del calzado, pues nos puede favorecer o puede propiciar la aparición de la infección de hongos. El hongo es un microorganismo vivo que forma parte de lo que nosotros llamamos la flora saprofita de la piel. Está con nosotros, pero no nos ataca. Efectivamente, vive con nosotros, normalmente vive en armonía, y a eso le tenemos que añadir que es un ser oportunista. Eso, esa saprofita, como muy bien dices, es que vive con nosotros, y ese oportunista es que aprovecha cuando las condiciones son las óptimas, entonces crece, como no lo vemos, no nos damos cuenta, hay determinadas circunstancias en las que se favorece el crecimiento, como puede ser condiciones de humedad, de calor, entonces proliferan, y como no lo hemos visto, pues cuando nos damos cuenta la mayoría de las veces ya es tarde. No siempre tiene que haber ese mal olor para que haya hongos, porque el mal olor muchas veces, que es lo que nosotros llamamos en salud, llamamos la bromhidrosis, eso viene desencadenado por la descomposición del sudor. Entonces no siempre tiene que haber mal olor para que exista el sudor y el riesgo siempre existe ahí. Ajá. Entonces eso es un factor fundamental a controlar. Fundamental, pies secos. Pies secos. Calcetines de materiales nobles. Mejor el hilo, lana. En esta época del año la lana, por supuesto, la vamos a descartar. Algodón. Sí que siempre que podamos, siempre que notemos que tenemos los pies húmedos, lo que vamos a hacer es cambiarlos. El cambio de calcetines es fundamental. Incluso gente que en la jornada laboral, gente que le sudan muchísimo los pies y que utilizan calzado de seguridad y llevan el pie todo el día encerrado, en un zapato cerrado, y que además es sometido a temperaturas altas, condiciones de sudor, pueden la mochila, otros calcetines, y a media mañana cuando paran para el desayuno o para el almuerzo, se los cambian y eso nos va a ayudar a prevenir. Por la higiene. Es fundamental lavar los pies, al igual que el resto del cuerpo. Lo que ocurre es que el cuerpo tiene un pH, o la piel tiene un pH, que a veces favorecemos el destrozarlo, con tanto lavado como tenemos. Entonces vamos a utilizar normalmente un jabón que sea ligeramente ácido, porque eso lo que va a hacer es que nos va a propiciar el que no puedan crecer esos hongos. Ajá. En principio el lavado lo vamos a poner una vez, como mucho 2 veces al día. Sí que vamos a hacer hincapié siempre en el secado entre medio de los dedos, que es fundamental. Por ahí nos aparece mucho, y más en esta época del año, los intertrigos, ¿no? Los intertrigos son los honguitos esos que nos salen entre medio de los dedos y que uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos damos cuenta, el sudor se nos queda ahí, están los deditos muy pegados, especialmente el cuarto y el quinto dedo, los deditos pequeños, y eso hace que nos aparezcan esos picores que al final nos resultan muy molestos. Hemos hecho un recorrido sobre la prevención, la terapia, cuándo hay que intervenir, qué hay que hacer, cómo son los remedios para solucionar esto. A ver. Bueno, lo primero que tenemos que llegar es a un correcto diagnóstico, siempre. A la hora de la terapia es fundamental que el diagnóstico sea el adecuado, porque nos encontramos con que hay gente que se trata por hongos, patologías que realmente no son hongos. Entonces, lo primero es que las personas cualificadas para hacer este tipo de diagnósticos, pues estamos hablando o bien del médico, estamos hablando del dermatólogo y estamos hablando del podólogo, porque estamos hablando de una patología que afecta a los pies. La forma más correcta de hacerlo es siempre hacer un cultivo o hacer una microscopía. Eso consiste en mirar por el microscopio y ver si la presencia o no de hongos, o luego el cultivo es sembrarlo. Cogemos, tomamos una muestra, la sembramos en un medio de cultivo especial y lo dejamos que crezca. Una vez que ya tenemos un diagnóstico certero de hongos, lo que vamos a hacer ya sí que es plantear el tratamiento. En base al tipo de hongos que sea, entonces sí que vamos a plantear un tratamiento u otro. Normalmente van a ser o bien cremas, que los vamos a estar aplicando durante aproximadamente unas 4 semanas, aproximadamente un mes. Luego la podemos continuar en el tiempo en el caso de que sea necesario, y si no, también vamos a recurrir a la medicación sistémica, lo que son las pastillas. Ojito, porque las pastillas son dañinas para el hígado que después se nos regenera, o sea que no tenemos ningún problema si tenemos un buen control analítico
de esa función hepática, vemos en la analítica cómo está ese hígado funcionando y si está bien no pasa absolutamente nada. Una vez que tenemos eso, además, también vamos a tener unas medidas de higiene extremas, como hemos dicho. Vamos a tener muchísimo cuidado, vamos a secarnos muy bien los pies, vamos a mantener los pies siempre lo más secos posible. Y en cuanto a la higiene, uno de los factores que la gente muchas veces no se da cuenta es parecernos infecciones cruzadas. Es una infección cruzada, no es más que si yo tengo hongos en los pies y comparto la toalla con mi hermano, con mi pareja, mi padre, pues voy al riesgo de que ellos lo padezcan también. Vamos a poder contagiarles a ellos. Por ello es fundamental que la persona que padezca una infección por hongos lo que tiene que hacer es tener una toalla específica para ella y que además sea específica para los pies y distinta del resto del cuerpo. Porque si no corremos el riesgo de que esos hongos los podamos extender a otras partes. Respecto al picor, tenemos que tener cuidado con los corticoides, que están muy extendidos su uso para el picor, pero en el caso de los hongos, los corticoides además favorecen el crecimiento de los hongos. O sea, que le das alimento. Claro, sí, tenemos que usarlo siempre bajo supervisión del especialista. Vamos a utilizarlo de una manera muy controlada, vamos a utilizarlo única y exclusivamente en situaciones de crisis aguda y luego, en cuantito podamos, lo vamos a retirar y vamos a continuar con esos fármacos que lo que van a hacer es matar esa infección. Bueno, pues terminamos con las recomendaciones, las conclusiones cara a la persona que padece este problema de hongos y que es esperado con los picores, etcétera. Protocolo que debe hacer la persona que nos está viendo y tiene este problema. Bueno, protocolo fundamental siempre, primer paso, prevenir. Esa es la base siempre cuando estamos hablando de la salud, prevenir el mal. El fundamental, utilizar siempre que estamos en gimnasios, en cualquier sitio público, hacemos el fundamental el utilizar una toalla específica para los pies que sea distinta del resto del cuerpo. La higiene de la ducha, me refiero con esto a limpiar muy bien con lejía la ducha cuando uno sale que tiene una infección para no contagiar, fundamental también. Otro de estos es utilizar cualquier producto secante que si al mismo tiempo nos suaviza la piel, pues también nos va a aliviar ese picor. Y luego llegar a un buen diagnóstico por un profesional sanitario y atajar ese tratamiento inicialmente con medidas tópicas, medidas que van a ser cremitas y polvitos de talco, polvo de talco con medicamentos medicamentosos, y en el caso que no, vamos a recurrir a los medicamentos sistémicos, ¿vale? Mantener el pie lo más seco posible siempre, cambio de calcetines, y bueno, ahora que viene el verano y que aquí en Málaga tenemos la suerte que tenemos un clima fabuloso, pues si podemos llevar chanclas, lo podemos llevar lo más aireado posible, pues eso siempre nos va a dar mucha calidad.